Bueno, ahora vamos a hablar del arca, del templo, de la serpiente de bronce, que esto no justifica la idolatría que hacen ahora, porque esto también lo usan de excusa, porque algunos dirán sobre las cosas que mandó Dios sobre el arca, la serpiente de bronce, y otros pensarán que las imágenes que estaban en el templo o los querubines que estaban en el arca y del templo, quizás eso justifique las imágenes de ahora. Pero nada de eso contradice la escritura ni justifica la idolatría actualmente. O sea, no compare lo que fue el templo con un edificio ahora. El templo lo mandó Dios, ni los querubines o la serpiente de bronce con tus imágenes de fundición, hechas por imaginación humana. Y esto lo dice Hechos 17:29. Entonces el arca, el templo, la serpiente de bronce, lo ordenó Dios. La idolatría de ahora no la ordenó Dios. Si vamos a hablar del arca, el arca tenía imágenes de querubines. Dios lo ordenó así. ¿Se contradice? No, no se contradice, porque nadie adoró a los querubines, y si se inclinaban a Dios. Entonces alguien podría decir, no se adora la imagen del ángel, del supuesto ángel que tienen ellos, o del santo, sino a Dios, teniendo como ejemplo esa imagen de Dios. Entonces, si vamos ahora, Dios no ordenó hacer tus imágenes, tus esculturas, pero sí ordenó hacer el arca, hacer el templo, hacer la serpiente de bronce. Entonces no hay excusa. No puedes justificar, o sea, tu idolatría, lo que haces, con lo que Dios ordenó en el antiguo pacto. O sea, quieres justificar que puedes hacer imágenes por los querubines del arca. Entonces vamos a leer. Vamos a Jeremías 3, versículo 16. Y ahí dice, y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice el Señor, no se dirá más arca del pacto de Dios, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. Ahora, si vamos a Segunda de Macabeos, capítulo 2, versículo 4, ¿qué menciona? Se dice también en estos escritos del pasado que el profeta Jeremías, obedeciendo a órdenes del cielo, se hizo acompañar por el arca de la alianza con su toldo, y fue al cerro donde Moisés había subido y desde el cual había contemplado la tierra prometida. Allí Jeremías encontró una caverna, metió en ella el arca, el toldo que la cubría y el altar del incienso, y luego tapó la entrada con piedras. Algunos de los que le seguían volvieron para enseñar el camino, pero ya no pudieron encontrarla. Al saberlo, Jeremías se lo reprochó y añadió, este lugar quedará secreto hasta que Dios tenga compasión de su pueblo disperso y lo reúna.
Entonces en Jeremías dice que no se hará más arca. Y aquí Jeremías la escondió. O sea, no hay arca. Desapareció. Hasta que el Señor quiera. Como dice acá, hasta que el Señor reúna a su pueblo. Entonces, no hay arca, no se hará más. Entonces, los querubines del arca, las imágenes que tenía el arca, no son excusa, porque ahí lo dicen, no se hará más, ni se hará otra. O sea, no se hará más arca y menos se van a hacer imágenes de querubines. Vamos al templo. Quieren justificar las imágenes porque el templo tenía imágenes. O sea, Salomón lo suficientemente sabio para no ser idólatra antes de que se extraviara y hacer el templo como Dios lo ordenó. Entonces, en Primera de Crónicas 28, versículo 6, ahí se menciona que Salomón, tu hijo, él edificará mi casa. En Primera de Reyes 6:23 hizo querubines. En Primera de Reyes capítulo 6:28 cubrió de oro los querubines. En el versículo 32 talló querubines, palmeras, botones de flores. En el 35 talló las puertas. Ahí se puede ver que tantas cosas se hicieron en el templo. Pero ¿qué dice Jesús en Lucas 21, versículo 5? No quedará piedra sobre piedra. ¿Y qué dice Lucas capítulo 23, versículo 45? Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Y Mateo 27, versículo 51 también menciona, el velo se rasga. O sea, ya se consumó todo, ya el antiguo pacto no, ya el templo no se necesita. Por eso dice, no quedará piedra sobre piedra. Y en Hebreos capítulo 9, versículo 5 menciona, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra. Y en Jeremías capítulo 7, versículo 14 habla de que el Señor iba a destruir ese templo. O sea, el Señor no quería más eso. Por eso destruyó todo. O sea, ya no más arca, ya no más templo. Entonces con esto, el templo fue destruido, el velo se rasga y resulta que eso ya no se practica más. Ya no se hace lo que se hacía en el templo. O sea, Jesús fue el perfecto sacrificio. Y eso lo vimos que lo habla Hebreos capítulo 9, versículos 24 al 26. Por lo tanto, no se hacen más lo que se hacía en el templo, menos que en las imágenes que estaban en el templo. O sea, lo que había en el templo que ordenó Dios ya no se hace más, ya no existe, fue destruido. Por eso Juan capítulo 4, 21 dice, ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Viene el tiempo y ahora es que en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, porque Él busca adoradores en espíritu y en verdad fundamentados en el verdadero evangelio, teniendo un arrepentimiento genuino, nacen de nuevo, reciben el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesús, que produce santidad. Adoran en verdad
Y al tener el espíritu pueden adorar en espíritu. Adoradores en espíritu y en verdad. Santos, puros, limpios. Viviendo en santidad, porque es posible cuando se tiene el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios. De esa forma el cuerpo es el templo y puedes adorar al Padre donde quiera que estés. Cerca está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Lo demás son prácticas religiosas vanas. Pero todo esto se hace en santidad, limpio. Hay un orden. Te arrepientes, te bautizas en el único nombre, en el nombre de Jesús, recibes el don del Espíritu. Y ahí es que ahí empiezas a crecer, ahí empiezas con el Señor. Hay un orden porque en el reino de los cielos las cosas son legales. En la descripción de los videos van a estar enlaces que van a llevar a diferentes enseñanzas de solo palabra que va a revelar el verdadero evangelio del Señor. Estos son enseñanzas que vienen del canal de En Honor a la Verdad. O sea, los que quieran oír la verdad, esta verdad, la palabra, en el canal En Honor a la Verdad hay suficiente enseñanza, suficiente palabra que, si son genuinos, humildes, pueden ser engendrados por la palabra de Dios. Porque es Dios mismo usando sus vasijas. Y cuando el Señor llama, tienes que oír su voz. Y vas a comprender por la Escritura el verdadero evangelio del Señor, que es lo que el Señor pide. Él llama al arrepentimiento y Él mismo da las armas para poder vivir en santidad. La misma palabra lo habla, está escrito. Entonces, continuando, ya no hay arca, ya no hay templo. Ahora vamos a la serpiente de bronce. Moisés hizo una serpiente otra vez por orden de Dios. Y eso lo vemos en Números capítulo 21, versículos del 8 al 9. Y asimismo Juan, en el capítulo 3, versículo 14, habla que así como la serpiente fue levantada por Moisés en el desierto, asimismo el Hijo del Hombre será levantado. Si vamos a Sabiduría, el libro de Sabiduría, capítulo 14, del 6 al 7, ahí menciona al principio, cuando se acababan los gigantes, orgullosos, la esperanza del universo se refugió en un arca, y guiada por tu mano, dejó en el mundo la semilla de una nueva generación. Sí, bendito el madero que sirve a los planes de tu justicia. Aquí vemos que lo que ordena Dios es bendito. Eso fue bendito. Si vamos a Segunda de Reyes, capítulo 18, del 3 al 8, hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. En versículo 5, en el Señor Dios de Israel puso su esperanza
ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Versículo 6. Porque siguió al Señor y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor prescribió a Moisés, y el Señor estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza, y sus fronteras desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. En el versículo 4 que habla, hizo pedazos la serpiente que había hecho Moisés. Y aquí está hablando de lo que hizo Ezequías. La destruyó porque hasta lo entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nehustán. O sea, consideraban sagrada esa serpiente. La estaban idolatrando. ¿Y qué se entiende con esto? El pueblo de Israel sabía y creía en Dios. No pensaban que la serpiente era Dios. Pero Ezequiel la destruyó. ¿Por qué? Porque ya la estaban idolatrando, le llevaban incienso. Y aquí menciona todo lo que hizo Ezequías. Derribó altares, destruyó imágenes, entre esas la serpiente de bronce. Entonces el pueblo de Israel no tenía que creer que la serpiente era Dios para que fuese su ídolo. La estaban considerando ya un ídolo. Por eso Ezequiel la destruyó. O sea, ¿cuánta más palabra hay que dar para que esa doctrina engañosa caiga a tierra? No tienes que creer que tu ídolo es Dios, que tu imagen es Dios para que sea tu ídolo. Entonces, aquí se habla lo recto que hizo Ezequías al fijar su mirada en el verdadero Dios. O sea, quebró toda imagen, toda idolatría, todo ídolo, toda costumbre pagana, como dice Éxodo 20:23. No hacer de Dios como si fuese imagen de oro o plata. La serpiente fue destruida, no sirve de excusa. Lo que venimos hablando ya no sirve de excusa para sus ídolos. El arca fue escondida, no se hará más, menos los querubines. El templo fue destruido, las imágenes y lo que había en él para lo que se practicaba. Todo lo que se hacía en el templo, eso fue destruido. Jesús fue el sacrificio, no más templo. O sea, no hay más templo para otro sacrificio. Pues no hay templo, no hay arca, no más. Las imágenes y lo que había en él no se usan más. No más sacrificios. Jesús fue el sacrificio. Una única vez. La serpiente fue destruida. No hay justificación con el arca, con el templo y la serpiente de bronce. Entonces ya no hay excusa. O sea, con el arca, con el templo, con la serpiente de bronce. Esto lo ordenó Dios en su momento. Pero también ordenó y permitió que se destruyera. Ya no hay excusa con esto. Y si vamos a Deuteronomio capítulo 29, versículos del 16 al 19. Porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto, y cómo hemos pasado por en medio de las naciones, por las cuales habéis pasado, y habéis visto sus abominaciones, y sus ídolos de madera, y piedra, y de plata y oro, y que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy del Señor nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de estas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajén,
ajenjo. Muchos de estos ídolos son las cosas del mundo. Y la gente se aparta y se va al mundo. Versículo 19. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo: tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Entonces hay muchos diciendo, son duros de corazón y siguen justificando la idolatría. Dicen como el versículo 19: pidan discernimiento y el que el Señor les revele. Tantas cosas del mundo son ídolos y la gente se va. Ni siquiera saben que los tienen por ídolos. Muchos de los dioses y cosas que menciona ahí son los placeres del mundo. No hay nada nuevo bajo el sol. Lo mismo que hacían aquí lo siguen haciendo ahora. Anhelen la verdad y el Señor les va a revelar. Si anhelan arrepentirse, no querer pecar, no querer practicar más el pecado, porque el Señor es santo, Él es luz y ninguna tiniebla hay en Él. Cuando lo hacen de corazón, el Señor ve y no desprecia un corazón contrito y humillado. El Señor dice: clámame y yo te responderé. Si es genuino, Él va a tener misericordia, los va a perdonar, les va a dar el don de arrepentimiento porque todo viene de Él, y los va a engendrar de nuevo, y les va a dar la fuerza y les va a enseñar cómo se vive en santidad y cómo se vive en Él, cómo se cumple su palabra. Y pueden ver qué más hizo Ezequías. En 2 de Crónicas 29, del 1 al 2, comenzó a reinar e hizo lo recto ante Dios. Versículo 5, saca la inmundicia del santuario. Versículo 10, el 11, pacto con Dios. Si leen ya todo el capítulo 29, el 30, 2 de Crónicas capítulo 29, capítulo 30, o el 31, ahí menciona que determina que se celebrase la fiesta por 7 días. Hay regocijo por celebrar la Pascua. Destruye imágenes. Hizo lo recto ante Dios. Eso lo habla 2 de Crónicas 29, versículo 2. Entonces con esto no hay excusa.